creo que una de las cosas que nos tenemos que replantear es el enfoque con el que estamos abordando los problemas. A mí me preocupa que cada vez que hago un análisis de la situación del país me tengo que remontar cada vez más atrás para entender el proceso. Y yo creo que aquí lo que estamos viviendo es un periodo, tenemos que entender que hay periodos de ascenso social o de movimiento de los pueblos y periodos en los que hay periodos de retroceso. Y estos ciclos son ciclos muy curiosos porque hay ciclos de corto plazo, hay ciclos a largo plazo. Y yo estoy convencido de que el neoliberalismo es un ciclo de muy largo plazo contrarrevolucionario. No es un ciclo contrarrevolucionario como el que se dio con el fascismo, que pretendía regresar al mundo a 1788, justo antes de la Revolución Francesa, porque eso es lo que querían los fascistas, querían el regreso de la monarquía, al final de cuentas. Pero sí es un ciclo que lo que busca es regresar al mundo a principios del siglo XIX, en las lógicas del capitalismo salvaje. Por eso se retoman las doctrinas de David Ricardo, por eso se retoman las lógicas librecambistas, etc. Entonces, lo que estamos viviendo es básicamente un periodo de desmantelamiento, es un proceso de desmantelamiento de conquistas sociales que a las sociedades les tomó más de un siglo ir construyendo. Y estos señores lo que han hecho es ir desmantelando todas las formas de organización que se había dado en la sociedad, y para dejar a la sociedad, entre otras cosas, absolutamente inerme. Si tú revisas, por ejemplo, la historia del sindicalismo mexicano, vas a ver que hubo un largo periodo de formación sindical. Y ahorita lo que hemos visto en estos últimos 30 años es el desmantelamiento sistemático de todos los sindicatos. Entonces, cuando alguien te dice, hagamos una huelga general, pues la verdad es que no tenemos herramientas para hacerla. Para hacer una huelga general se necesitan sindicatos. Ahorita no tenemos sindicatos. Los grandes sindicatos, prácticamente todos han sido desmantelados. Uno de los últimos que quedaba era el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y esa es otra vez, y que había subsistido además porque no funcionaba como sindicato, sino que funcionaba básicamente como un aparato electoral mercenario al servicio de los grupos en auge, ¿no? de los dirigentes en auge. Pero aún ese aparato sindical lo están desmontando. Entonces, lo que creo es que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de cuál es la dimensión de este pleito. Este es un pleito, es una lucha que es, digamos, a muy largo plazo. En el siglo XIX a la gente le tomó décadas organizarse. Yo creo que ahora nos va a tomar mucho menos tiempo. Pero tenemos que empezar a organizarnos. Es decir, para poder desorganizar a la sociedad, para poder desmantelar los sindicatos, desmantelar las organizaciones campesinas, desmantelar las organizaciones democráticas, las organizaciones de derechos humanos, para podérselas apropiar. Estos señores, entre otras cosas, cambiaron la forma de producir en el planeta. Todo eso cambió. Entonces, yo creo que todo esto implica un replanteamiento de cómo estamos peleando. Implica, entre otras cosas, que tenemos que pensar a largo plazo y que tenemos que pensar globalmente. No es fácil porque los señores del dinero se organizan globalmente muy rápidamente a través de los negocios. En cambio, la gente se organiza básicamente a través de tejidos de confianza. Y es algo que tenemos que construir, pero yo sí creo que lo tenemos que construir de manera acelerada, porque estos señores sí están destruyendo. Bueno, ya destruyeron a los estados nacionales, ya destruyeron zonas enteras de la economía, y mi impresión es que corremos el riesgo de que destruyan al planeta tal como lo hemos conocido, ¿no? Entonces, nos tenemos que activar, nos tenemos que organizar, y yo sí creo que cualquier forma de organización social es importante, es válida, hay que apoyarla, pero lo que tenemos que hacer es entender dónde están las luchas coyunturales, las luchas importantes, las luchas que son claves, y apoyarlas. Y esto, por supuesto, ahora, en los tiempos que vienen, va a tener que ver con los procesos de despojo de los bienes de la propiedad de la nación. Va a tener que ver con luchas, tenemos que apoyar las luchas de la gente que se está uniendo contra las mineras, tenemos que apoyar la lucha de la gente que se va a tener que unir para evitar
el fracking para evitar la sobreexplotación de pozos petroleros. Tenemos que hacer todo eso. Es un pleito a largo plazo, pero es un pleito que vale la pena, porque yo estoy convencido de que en ello nos va la vida.